ahora hablemos de otro huracán, un huracán político que se desató la noche del viernes en la Casa Blanca. El presidente Donald Trump tomó la decisión de otorgarle un indulto a una controversial figura, un hombre acusado de perseguir inmigrantes. Se trata de Joe Arpaio, ex alguacil del condado Maricopa, el cual incluye Phoenix, la capital de Arizona. Arpaio había sido encontrado culpable de desacato tras desobedecer una orden judicial que le impedía seguir persiguiendo inmigrantes indocumentados. Valeria Fernández tiene los detalles desde Phoenix. Estoy triste. Con frustración, los activistas a favor de los derechos de inmigrantes indocumentados e integrantes de la comunidad latina de Phoenix, Arizona, recibieron la noticia del indulto presidencial que recibió el ex sheriff Joe Arpaio. Perdonó racismo, perdonó el odio, perdonó todas las cosas inhumanas que hizo Arpaio a nuestras familias, el terror y el temor que metió a los niños. Arpaio, de 85 años, se hizo conocido nacionalmente por sus operativos para capturar a inmigrantes indocumentados. El mes pasado fue declarado culpable por desacato a una corte federal por la jueza Susan Bolton, delito por el que podría haber enfrentado hasta 6 meses en la cárcel. El ex sheriff desobedeció la orden de un juez en el 2011 que buscaba frenar las detenciones de personas sin documentos legales que no habían cometido delito alguno. En el 2013, el mismo juez dictaminó que los operativos de Arpaio llevaron a la discriminación de conductores latinos y ciudadanos estadounidenses. Trump está dando este mensaje de que su gente puede hacer lo que quiera y él los va a perdonar. Y eso no está bien. Porque nosotros, como minoría que venimos aquí a trabajar, no nos quiere dar un perdón. En respuesta al indulto, el ex sheriff invitó a sus simpatizantes en las redes sociales a ayudarlo a recabar fondos para pagar los costos legales de su juicio y dijo que los cargos que enfrentó fueron políticamente motivados. Esta simpatizante está de acuerdo y dice que el presidente hizo lo correcto. Está firmando las leyes. El sheriff Joe es un hombre de la ley. Siempre he votado por él porque hacía exactamente las cosas para las que lo elegí. Yo no entiendo por qué los extranjeros ilegales deben estar exceptos de la ley. Los oponentes de Arpaio aseguran que resistirán las políticas del presidente Trump contra los inmigrantes indocumentados. Después de más de 20 años en el poder, Arpaio perdió las elecciones en el 2016. Sus críticos esperan que lo mismo pase con el presidente Trump. El día de hoy estamos aquí para anunciar que así como nos deshicimos de Sheriff Arpaio, vamos a hacer lo mismo con este presidente. Para CNN, Valeria Fernández, Phoenix, Arizona. Ya le adelantaba, Donald Trump indulta al controvertido ex sheriff del estado de Arizona, el que fue condenado por sus duras políticas antimigrantes. El comunicado de la Casa Blanca reza que después de más de 50 años de admirable servicio a la nación, Joe Arpaio es digno candidato a un perdón presidencial. Y el autodenominado sheriff, como el más duro de los Estados Unidos, es conocido por sus redadas contra los sin papeles y las inhumanas condiciones a las que sometía a estos hombres y estas mujeres en prisión. En octubre debería enfrentar una sentencia que podría ser de 6 meses de cárcel. Es importante recordar que Joe Arpaio apoyó al mandatario durante su campaña presidencial en 2016. Por su parte, el presidente lo había elogiado frecuentemente por su severa postura ante el tema migratorio. Se trata del primer indulto presidencial de Donald Trump. Las críticas no se han hecho esperar. Por el momento elegido cuando en gran parte del país está enfocado en la llegada de un fuerte huracán. Y para profundizar en este tema del perdón, le parece, vamos a conectar en directo con el director de comunicación del Consejo de Federaciones Mexicanas, Francisco Moreno. Francisco, qué gusto saludarte. Hablábamos hace un momento del perdón, de esto que le dan a un hombre que, ya decíamos, parte de su historia, parte de lo que se ha hablado en los titulares. Aquí es como dar la noticia cuando el viento se la podía llevar por el asunto del huracán, una cortina de humo, como decimos en México. Bueno, sí, una cortina de humo o una caja china, ¿verdad? En la cual se está tomando este huracán tan extenso que está ocurriendo ahora en las costas de Texas y que desgraciadamente lo está utilizando el presidente Trump para continuar con sus políticas racistas, xenofóbicas, perdonando al sheriff Joe Arpaio
este sheriff que pues tanto daño le ha causado a nuestra comunidad inmigrante, tan vulnerable, y más que nada a nuestra gente que pasando la frontera, llegando a este país, tratando de mejorar la vida de él y de sus familias, los ha metido a la cárcel, los ha hecho un profile racial simplemente por su color, por pensar que son indocumentados. Entonces es increíble todo lo que ha pasado con este sheriff y lo que ha hecho en contra de nuestra comunidad inmigrante indocumentada, y que ahora se ha perdonado por nuestro máximo jefe, el presidente Trump. Es así como estamos viendo justamente la cara auténtica de nuestro presidente racista y xenofóbico. ¿Tú consideras que ahora, como también hace uso de las redes sociales, al igual que Trump, el presidente Peña Nieto va a escribir algo al respecto, se va a pronunciar? Porque mínimo se esperaría conocer su opinión sobre ello. Ojalá que el presidente Peña Nieto tenga el valor para enfrentar esto y para ver efectivamente el tipo de política y las pólizas que se están llevando en este país en contra de nosotros los mexicanos, en contra de los indocumentados principalmente, que vienen atravesando por ahí, por Arizona, y de esa manera, cómo se les trató y se les sigue tratando. Entonces, creemos que es un muy buen momento para un pronunciamiento ahora que se está negociando el Tratado de Libre Comercio, y ver realmente que México se ponga las baterías, las pilas, para ver que nosotros somos muy importantes como vecinos y también como inmigrantes trabajadores en este país. Ya por último te preguntaría, se habla de un posible impeachment. ¿Tú crees que esta sea una rayita más al tigre y que posiblemente se empiece a hablar del asunto de forma ya más legal? Este tigre se está ganando muchas rayitas, y esta rayita es una más, la rayita de lo que nos tiene en vilo con lo de los DACAs, que quiere quitar a los Dreamers ese estatus temporal que tienen. Entonces nosotros creemos que este tigre pronto va a caer, este tigre él mismo va a renunciar porque no va a querer que lo hagan impeach. Él tiene ese gran orgullo, ese gran soberbia que tiene este presidente, entonces ojalá que renuncie para no hacer largo este impeachment. Te agradezco mucho por tus palabras, Francisco, directas. Y bueno, pues es lo que sucede en estos momentos en la vida política de los Estados Unidos y que repercute para todas las sociedades. Gracias. Y vamos a otros temas. Se cumplen 7 meses de la primera orden ejecutiva de Donald Trump para endurecer la política migratoria en Estados Unidos. La firmó 5 días después de haber asumido el cargo y prometió mano dura contra la inmigración irregular, el inicio inmediato de la construcción del muro fronterizo y la deportación masiva de inmigrantes indocumentados que tuvieran antecedentes penales. A pesar de que Trump sigue exhibiendo la misma retórica, las promesas aún están pendientes. Gustavo Alegret, director de noticias NTN 24 en Estados Unidos, tiene el reporte. Gustavo. Saludos, muy buenas tardes. Meses después de llegar a la Casa Blanca, la realidad se impone y los datos demuestran que gobernar no es tan fácil como prometer. El muro no ha comenzado y su financiación no está clara. El número de agentes de frontera no solo no ha aumentado en esos 5.000 que prometió, sino que ha disminuido en 220. Y el número de deportaciones, si bien es importante, no es tan importante o tan alto como en el mismo periodo del último año de la presidencia de Barack Obama. El presidente Trump no cumplió con sus promesas o lo que yo llamaría sus amenazas electorales, construir el muro y deportar muchos miembros de la comunidad latina aquí de Estados Unidos. La Casa Blanca encuentra mucha resistencia porque los gobernadores de estados como Arizona, Texas, Nuevo México y California saben exactamente qué tan importante es tener esta relación estable, bilateral con México, y qué importante es la comunidad latina. Él pone por delante estas metas que para él son importantes, para su base son importantes, pero no hay un consenso político aún dentro de su partido sobre este tema. Lo que sí ha aumentado a favor de las promesas de Donald Trump es el número de detenciones, un 43% de ciudadanos en situación irregular en Estados Unidos. Un aumento de deportaciones que viene acompañado de lo que algunos consideran un daño colateral, es decir, de ciudadanos con largo arraigo en Estados Unidos que tienen casas compradas, que han pagado impuestos y que han criado aquí a sus familias. No hay soluciones brutas, rústicas y brutales a estos desafíos. Lo que necesitamos es un discurso un poco más civilizado, más ilustrado y con más enfoque hacia el bienestar de la comunidad latina en este país, que ha contribuido tanto al crecimiento estadounidense.
Donald Trump llegó con la promesa de ser un negociador experimentado y de momento en esas negociaciones con el Congreso no ha conseguido hacer avanzar su agenda legislativa. Desde Washington informó Gustavo Alegret con el apoyo técnico de Mario González. Los peligros que representa un huracán, lo acabamos de ver con Gustavo Valdés, hay otro peligro para el gobierno, el golpe político que puede significar un desastre natural. Puede ser un gran golpe político, especialmente si se trata de un desastre que ocasiona una gran pérdida de vidas humanas, como lo fue el huracán Katrina en 2005. El entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, nunca pudo recuperar su popularidad. Vamos hasta nuestros estudios en Miami con el analista político Jorge Dávila. Miguel, Jorge, como siempre, bienvenido a Encuentro. No se trata de restarle importancia a un fenómeno natural de esta magnitud, Jorge, o de ser superficial, pero la capacidad de cualquier presidente para enfrentar un fenómeno de este tipo es crucial. ¿Hasta dónde has visto? ¿Está tomando el presidente Trump los pasos necesarios y adecuados para responder a esta emergencia? Romo, lo que se está esperando es que se declare el estado de desastre natural. Eso lleva un proceso que va desde la petición de los gobernadores, llega a FEMA y FEMA hace, cataloga si esa petición de los gobernadores es correcta y se la pasa al presidente. Lo más fácil del presidente es firmar. Yo vi la conferencia de prensa hoy que formuló la Casa Blanca, que dijo la Casa Blanca, y me parece que se han tomado todas las medidas que pueden tomarse. Dicho esto, siempre ha habido desastres políticos cada vez que ha habido un gran huracán. Tenemos que recordar que hace 25 años vino Andrew, hace exactamente 25 años ayer, y fue terrible, y estaba en la presidencia Bill Clinton. No fue tan culpado como George Bush, pero fue un desastre también. Jorge, ya que mencionas el caso, me gustaría hacer un poco de historia. En los últimos días de agosto del 2005 estaba el entonces presidente George W. Bush de vacaciones. Viene el huracán Katrina, toca tierra la mañana del 29 de agosto, desplaza a cientos de miles de personas en Luisiana, Mississippi y Alabama, causa daños de más de 100,000 millones de dólares, deja más de 1,800 muertos. Y bueno, pasan días antes de que tome alguna acción. Cuando la toma se le juzga por no haber sido a tiempo, por la forma como se hizo, pero es un riesgo que realmente enfrenta cada presidente, y no lo menciono solamente por atacar en forma tardía al presidente Bush, sino porque es el peligro político, ¿no? Si el presidente no actúa de la manera adecuada, puede realmente perder un gran capital político. Sin duda, Rafael, y este es un peligro que tiene el presidente Trump en esta circunstancia. El presidente va a estar de vacaciones en Camp David, que es solamente a 45 minutos de su residencia en la Casa Blanca, pero depende cómo él reaccione. Y en aquella época, como tú también mencionas, lo has dicho, el presidente Bush pagó un altísimo precio político por esto. Hizo un comentario de que todo estaba bien, como cuando todavía había problemas en tierra, y salió una foto muy desafortunada en que estaba mirando desde arriba lo que sucedía sin haber aterrizado. Vamos a ver qué es lo que sucede con Trump, lo veremos en los próximos días. Y lo que casi te puedo garantizar es que seguramente habrá algo que criticarle. ¿Por qué se tardan tanto, Jorge, en hacer una declaración de emergencia? ¿No es tan sencillo como que el presidente firme el decreto y ya? Sucede, Rafael, igual que con las tribus. Y esto te lo digo porque investigando para nuestro programa de hoy, traté de saber sobre este procedimiento. Los gobernadores, en el caso de los estados, tienen que presentar y pedirle al gobierno ese estado de emergencia o ese estado de desastre natural. No es exactamente el estado de emergencia, es de desastre natural. Entonces tienen que decir, nos hace falta esto, por diferentes razones. Se somete al departamento técnico de FEMA a los diferentes niveles, y entonces FEMA, que es la que está encargada por parte del Estado federal a ayudar en el desastre, se lo somete a la firma al presidente. Lo más fácil es que el presidente lo firme, y no creo que se le cueste muchísimo trabajo. Ahora, otra cosa es el tratamiento humano que el presidente puede dar como líder, que en eso han fallado también otros presidentes. También Obama fue criticado cuando Luisiana, en el año 2016, creo que no hace todavía un año, cuando estaba de vacaciones jugando golf, y tardó 2 días en llegar a Luisiana bajo las inundaciones.
pero son desastres naturales y siempre se critica inevitablemente. Ya para terminar, Jorge, ¿qué tanta culpa tiene también la falta de coordinación de los gobiernos estatales y locales? Porque no se trata nada más del presidente o del gobierno federal, ¿no? No, sin duda. Es que, como sabemos, Rafael, en este país hay una división de poderes y procedimientos a nivel federal, que es toda la nación, y a nivel estatal, porque recordemos que estos son los Estados Unidos de América. Y bueno, puede haber ineficiencia en los estados. Y obviamente puede haber ineficiencia en el rango federal. ¿Y quién es el perjudicado? La población. Eso sí no falla. Jorge Dávila Miguel nos acompañaba en vivo desde nuestros estudios en Miami, como siempre. Un placer saludarte. Gracias por tu perspectiva, Jorge. Gracias por... Venezuela en el foco de atención, ocupando titulares. Laila Tajaldine, analista internacional, se dispone a conversar con nosotros a propósito de este tema. Saludos, Laila, gusto en saludarte desde Teherán. Vamos hasta Caracas para escuchar la respuesta a esta interrogante. ¿Cómo crees tú que pueden afectar estas nuevas sanciones de Estados Unidos a Venezuela y, por supuesto, a las relaciones comerciales entre los países petroleros? Bueno, saludos a todo Hispan TV. Realmente estamos viendo que Estados Unidos nuevamente agrede a Venezuela. Agrede a Venezuela, ¿por qué? Porque Venezuela entró en un proceso democrático, escogió una asamblea originaria, un proceso constituyente para hacer un cambio en la Constitución, profundizar más el contenido de la Constitución. Frente a ello, frente a esta acción democrática realizada en Venezuela y que también tuvo como resultado la pacificación de las calles del país, porque por cuanto todo el mundo se dio cuenta que el pueblo realmente quería salir a las calles para que a través del voto pudieran dirimir esas controversias, entonces la respuesta de Estados Unidos fue la de sanciones violando el derecho internacional. Es importante recordar que todas las medidas con efectos extraterritoriales pues son violatorias del derecho internacional, violatorias del principio de no injerencia en los asuntos internos, de la autodeterminación también como principio del derecho internacional, y esto es el primer elemento que está violando Estados Unidos contra la soberanía venezolana. Es importante también saber que el presidente Nicolás Maduro habló que Estados Unidos no estaba actuando sola y también existía allí la intervención y la petición por parte de personeros venezolanos, dícesen, representantes de la oposición en Venezuela, y más bien lo que son representantes de Estados Unidos como tal, y los mismos han solicitado una intervención por parte de Estados Unidos y también un boicot internacional al sistema económico financiero venezolano, y ahí estamos teniendo estos resultados. Personas que van a ser procesadas, y ya lo anunció el presidente Nicolás Maduro. Ahora bien, me estabas preguntando por estas sanciones, están afectando los bonos, pero más allá los tenedores de bonos, los tenedores de bonos que son los ciudadanos estadounidenses, está contemplado que más del 60% de los tenedores de bonos venezolanos pues los tienen empresas de Estados Unidos. Esto es sumamente importante porque Barack Obama, el presidente Donald Trump está afectando a estas empresas, y es importante también recordar que esta acción se basa sobre el decreto emitido en el año 2015, marzo del 2015, por Barack Obama, y es una continuación del mismo, y no solamente se está afectando los bonos venezolanos y a los tenedores de bonos, que en su mayoría son estadounidenses, sino es que también se está afectando una importante empresa en Estados Unidos que es venezolana, llamada Citgo. Recordemos que la empresa venezolana tiene más de 5.000 centros que provee gasolina a la población de Estados Unidos. Esto también estaría siendo afectado, por cuanto impediría el comercio, el envío de petróleo a estas empresas. El presidente Nicolás Maduro todavía no ha dado lo que serían las medidas, unas medidas que deben de estar igualmente a la altura, que deben de ser de reciprocidad, es decir, de vuelta a lo que ha emitido Estados Unidos, y designó al vicepresidente junto con un equipo para estudiar
cuáles medidas se deberían tomar en los próximos días y en respuesta con Estados Unidos. Por supuesto, la respuesta de Venezuela jamás va a ser irracional, no va a ser una medida totalmente descabellada para afectarnos a nosotros mismos, tal como hizo Donald Trump, donde afecta a sus propios connacionales, a sus empresas. En este caso, Venezuela va a tomar una medida totalmente equilibrada, no desquiciada, y que vaya por objeto también responder a un imperio que se cree. Aún el dueño de una nación como es la venezolana se cree que puede dirigir la política nacional como lo venía haciendo antes de la llegada de la revolución. Estados Unidos tiene que darse cuenta que Venezuela ha cambiado, que la política es otra, es independiente, es soberana, y que evidentemente si existen diferencias políticas dentro del país son los propios venezolanos que lo van a resolver, y no puede venir cualquier país o país alguno a imponernos sanciones para influir en una decisión u otra. Gracias, Laila. Laila Tajaldine, analista internacional desde Caracas, Venezuela, a propósito de las nuevas sanciones económicas anunciadas por Estados Unidos y la respuesta que ya ha dado el gobierno boliviano. Desobedeció la orden de un juez en el 2011 que buscaba frenar las detenciones de personas sin documentos legales que no habían cometido delito alguno. En el 2013, el mismo juez dictaminó que los operativos de Arpaio llevaron a la discriminación de conductores latinos y ciudadanos estadounidenses. Trump está dando este mensaje de que todos, su gente puede hacer lo que quiera y él los va a perdonar. Y eso no está bien. Porque nosotros, como minoría que venimos aquí a trabajar, no nos quiere dar un perdón. En respuesta al indulto, el ex sheriff invitó a sus simpatizantes en las redes sociales a ayudarlo a recabar fondos para pagar los costos legales de su juicio, y dijo que los cargos que enfrentó fueron políticamente frustración. Los activistas a favor de los derechos de inmigrantes indocumentados e integrantes de la comunidad latina de Phoenix, Arizona, recibieron la noticia del indulto presidencial que recibió el ex sheriff Joe Arpaio. Perdonó racismo, perdonó el odio, perdonó todas las cosas inhumanas que hizo Arpaio a nuestras familias, el terror y el temor que metió a los niños. Arpaio, de 85 años, se hizo conocido nacionalmente por sus operativos para capturar a inmigrantes indocumentados. El mes pasado fue declarado culpable por desacato a una corte federal por la jueza Susan Bolton, delito por el que podría haber enfrentado hasta 6 meses en la cárcel. El ex Y ahora hablemos de otro huracán, un huracán político que se desató la noche del viernes en la Casa Blanca. El presidente Donald Trump tomó la decisión de otorgarle un indulto a una controversial figura, un hombre acusado de perseguir inmigrantes. Se trata de Joe Arpaio, ex alguacil del condado Maricopa, el cual incluye Phoenix, la capital de Arizona. Arpaio había sido encontrado culpable de desacato tras desobedecer una orden judicial que le impedía seguir persiguiendo inmigrantes indocumentados. Valeria Fernández tiene los detalles desde Phoenix. Estoy triste. Motivados. Esta simpatizante está de acuerdo y dice que el presidente hizo lo correcto. Está firmando las leyes. El sheriff Joe es un hombre de la ley. Siempre he votado por él porque hacía exactamente las cosas para las que lo elegí. Yo no entiendo por qué los extranjeros ilegales deben estar exceptos de la ley. Los oponentes de Arpaio aseguran que resistirán las políticas del presidente Trump contra los inmigrantes indocumentados. Después de más de 20 años en el poder, Arpaio perdió las elecciones en el 2016. Sus críticos esperan que lo mismo pase con el presidente Trump. El día de hoy estamos aquí para anunciar que así como nos deshicimos de Sheriff Arpaio, vamos a hacer lo mismo con este presidente. Para CNN, Valeria Fernández, Phoenix, Arizona.
Ya le adelantaba, Donald Trump indulta al controvertido ex sheriff del estado de Arizona, el que fue condenado por sus duras políticas antimigrantes. El comunicado de la Casa Blanca reza que después de más de 50 años de admirable servicio a la nación, Joe Arpaio es digno candidato a un perdón presidencial. Y el autodenominado sheriff, como el más duro de los Estados Unidos, es conocido por sus redadas contra los sin papeles y las inhumanas condiciones a las que sometía a estos hombres y estas mujeres en prisión. En octubre debería enfrentar